Muy bien. Como les decía, una historia que se encierra en el libro de Esther, poquitos capítulos que usted puede leer. En cuestión de una hora usted se lee el libro de Esther leyéndolo despacio. 10 capítulos que le enseñan a uno mucho, 10 capítulos proféticos, 10 capítulos que hablan muchas cosas muy actuales de nosotros. Un libro que es histórico porque es un hecho que hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra. Y ellos hicieron un decreto al final del libro. Se dice que hicieron un mandato, hicieron un escrito donde generación a generación ellos iban a celebrar en estas fechas la victoria que Dios le dio al pueblo por encima del plan que el enemigo había fraguado para exterminar al pueblo. Y ellos hasta el día de hoy, yo les estoy hablando de una festividad, de un recordatorio que ellos tienen. No es una fiesta del Señor, pero sí es una festividad que ellos tienen, que es Purim. Y ellos celebran en Israel, y todo israelita donde quiera que está celebra estas fiestas. Y es una festividad, perdón, no es una fiesta, es una festividad, es un hecho histórico que ellos recuerdan, como decir nosotros la independencia, ¿verdad? Es lo mismo. Cada año nosotros celebramos la independencia de alguna forma, ¿verdad? Con desfiles, con decorando las casas, los lugares, con banderas. Bueno, ellos es algo similar a nosotros, es un acto, un recordatorio de un acto histórico, de un hecho histórico que sucedió. Y es una celebración muy bonita porque son varios días, 2 días creo de celebración, de festividad. Y lo que recuerdan y festejan ellos en estas fechas es precisamente esa victoria que Dios le dio al pueblo sobre el plan que un hombre había fraguado por odio, por muchas razones en contra del pueblo. Y hoy vamos a ver cómo Dios puede revertir las cosas cuando nosotros estamos sintonizados con Él. Amén. Quiero que declare esto: Dios puede revertir, vamos, cualquier circunstancia en mi vida si estoy sintonizado con Él. Amén. Y esto puede suceder. Esto no es imposible, es algo que está vigente hoy todavía para nosotros. Hemos vivido cómo Dios revierte cosas, hemos visto cómo Dios trae soluciones de una forma sorprendente, de una forma sobrenatural, de la noche a la mañana. Y esto no es solamente algo que leemos en un libro que a muchos hombres se les ocurrió escribir, que es la Biblia. Y quiero comenzar diciendo esto: Dios se adelanta a los acontecimientos. Dios siempre se va a adelantar a los hechos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nosotros los seres humanos tenemos una costumbre, y es ir resolviendo en el camino, ir resolviendo conforme las cosas se van presentando. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Nosotros los seres humanos difícilmente prevenimos o nos adelantamos. Difícilmente decimos voy a hacer esto por si acaso, o voy a hacer aquello por si se presenta alguna situación. Difícilmente. Casi que todos los acontecimientos en nuestra vida nos toman por sorpresa. Pero ¿sabe qué? A Dios no. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y Él sabe lo que va a pasar de aquí al minuto siguiente. Él sabe que si usted va a respirar, si usted va a parpadear, si su mente se va a ir divagando no sé a dónde, Él lo sabe, Él lo conoce. Amén. Y a Él nada lo toma por sorpresa. Y hay un hecho en Esther donde el pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel, es llevado a una ciudad, a la ciudad de Susa. Y en medio de esa gente que fue llevada a Susa como esclavos, o parte de la migración que hubo a raíz de precisamente las guerras, la conquista y todo este asunto que se quería hacer sobre el pueblo de Israel, llega un hombre, llevan a un hombre, más bien él no llega, lo llevan a este lugar
y es Mardoqueo. Mardoqueo dice en el capítulo 2 de Esther 2:5, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Usted puede pensar que algunas cosas pasan por casualidad, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene diseños, cuando Dios tiene asignación para uno, no hay casualidad en nuestra vida. Donde Dios permite que nosotros lleguemos, donde Dios permite que nosotros ocupemos un lugar, es con diseño, propósito y asignación. O sea, usted no está donde está por su inteligencia, ni por su cara bonita, ni por su capacidad, ni porque alguien lo llevó ahí. No, es porque Dios lo ha llevado a usted para que usted cumpla una asignación. Lo que pasa es, o la pregunta es, ¿usted sabe eso? ¿Es consciente de eso? ¿Es consciente que usted está ahí donde está como un agente de cambio? ¿O usted creía que usted estaba ahí como uno más? Sea su lugar de estudio, su lugar de trabajo, llámese como se llame el lugar donde usted se está desenvolviendo. Y fue lo que pasó con Mardoqueo. Mardoqueo fue llevado con anticipación a un lugar para que él se diera a conocer. Porque más adelante vamos a ver cómo a él lo conocían y por qué lo conocían. Entonces, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios se adelantó a los acontecimientos porque él sabía lo que iba a pasar tiempo después en ese lugar, lo que se iba a levantar tiempo después en ese lugar. Entonces él escogió a quién llevar, y entre los escogidos estaba un hombre sensible, un hombre que sabía, que vivía conectado con Dios y sabía lo que debía hacer, y se llamaba Mardoqueo. Y dice el versículo 5, había en Susa residencia real. O sea, en ese lugar vivía el rey, en esa ciudad, porque era la residencia real. Ahí vivía el rey. ¿Sabe cuál es su lugar? Su lugar espiritual. ¿Usted sabe cuál es? ¿A dónde debe usted habitar? ¿A dónde debe usted y dónde debo yo poner la tienda? Establecer la tienda, nuestro lugar de morada, en el lugar donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro lugar, habitar donde vive el Rey. Y dice que él fue establecido en ese lugar. Pero también dice más adelante que Mardoqueo tenía un lugar de posición. Él se había adueñado de un lugar y era la puerta del rey. Ese era el lugar de Mardoqueo, la puerta del rey. Usted sabe que a las puertas de las ciudades, los que se establecían, los que hacían su lugar, eran los jueces. Eran los hombres que llegaban a dar consejo, a escuchar problemática, a ver qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Ese era el lugar de los jueces, la puerta de la ciudad. Pero Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. Usted sabía que usted iba a Susa y encontraba a Mardoqueo a la puerta del rey, fiel y leal en esa posición, día a día, porque Esther nos enseña eso.
Dice el versículo 21, ahí en el capítulo 2. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo no estaba por casualidad a la puerta del rey. Mardoqueo no estaba por casualidad ahí, no para Dios. Mardoqueo estaba funcionando en dos áreas en ese lugar. Mardoqueo estaba siendo un profeta de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el oído, pero también estaba haciendo la boca que denunciaba, la boca que hablaba, la boca que decía lo que estaba escuchando. Amén. Usted y yo hoy tenemos que convertirnos en profetas de Dios. Hombres y mujeres que escuchan y saben escuchar, que filtran lo que escuchan, porque no todo lo que escuchamos es bueno. Pero también no solamente quedarnos con la información que recibimos, tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que decir lo que Dios nos dice que digamos. Esa es nuestra función, y como iglesia profética, esa es nuestra función: escuchar, pero también hablar, no guardarnos. Y fue lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo estaba funcionando en este episodio, en este capítulo de su vida, como un profeta. Y casi que toda su vida funcionó como un profeta de Dios, aunque no es reconocido así. ¿Por qué? Por el carácter que tenía Mardoqueo. Porque un profeta tiene carácter. Carácter que Dios forma. Carácter que cuesta. Y a veces puede costarnos media vida. Pero es un carácter que nos hace mantenernos en medio de las circunstancias, como se mantuvo Mardoqueo, firme ante la circunstancia, ante la amenaza del enemigo. Yo no sé si el enemigo ha estado susurrando cosas a tu oído. No sé si se está presentando frente a ti y te está amenazando. Si en los últimos días es lo que has estado escuchando y has estado lidiando con alguna situación, no lo sé. Pero si es así, tienes un camino. Y es sacar carácter y mantenerte firme. No importa la amenaza, no importa lo que se diga, no importa lo que escuches. Es hablar lo que tienes que hablar. Hablar correctamente, declarar lo que Dios dice sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa situación en tu vida. Y si tienes que hablarte a ti mismo, pues hablarte a ti mismo. Porque recordemos que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Y era algo que caracterizaba a Mardoqueo. Todos hablamos de Esther, todos hablamos de lo que Esther hizo. Pero para que Esther hiciera, hubo alguien que la influenció correctamente, hubo alguien que la enseñó, hubo alguien que la encauzó en el camino, hubo alguien que tuvo que decirle aún a veces las cosas que ella tenía que hacer, porque la niña no reaccionaba. No reaccionaba. Y podía ser la reina. Pero había alguien con carácter detrás de ella, cumpliendo una función de parte de Dios, clara y concisa, que por medio de esa función fue que vino el que Dios librara al pueblo de la muerte que el enemigo estaba planeando para él. Y vamos a ver esto en el capítulo 3. Versículo 4. En este capítulo aparece un hombre de la nada y se llama Amán.
Amán fue puesto como el segundo después del rey. El rey lo honró tanto que llegó a ponerlo como el segundo, como un vicepresidente en esta república, como, no sé, ¿quién tiene tanto poder en un país después del presidente? Como un primer ministro después de, no sé, del presidente es en Europa. Que lo que se diga es como que si el presidente hablara. Pues lo mismo pasaba con Amán. Amán, para el que no lo sabe, Amán era descendiente de Amalek. Y Amalek lo vemos desde el principio de la historia batallando en contra de Israel. Amalek significa duda. Amalek atacó al pueblo de Israel en el peregrinaje. Y Dios le dio una orden a Moisés y era exterminar a Amalek y todo descendiente de él. Todavía, más adelante en la historia, el rey Saúl, Dios le da una orden y le dice: mata a Amalek. Ya Amalek no estaba, pero estaba la semilla, la simiente de maldad se había reproducido. Y Saúl desobedece la orden. Y luego usted sabe en ese capítulo del primer libro de Samuel, si no me equivoco, que el mismo profeta tiene que darle muerte al rey de Amalek. Y lo hace picadillo, porque fue la orden que Dios le dio a Saúl. Y Saúl no lo hizo. Pero siempre quedaba como una semilla de esa maldad. Una semilla que quería destruir al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Y de ahí proviene Amán. Amán es descendiente de Amalek. Entonces ya él traía una maldad intrínseca, ya él traía un deseo natural por matar a Israel, por destruirlo. Pero él tenía sed de poder, él tenía sed de reconocimiento, él tenía esa necesidad de que la gente lo adorara, que la gente se postrara ante él. ¿A usted se le hace conocido ese deseo? ¿Se le hace conocida esa intención? ¿Usted lo ha escuchado en algún otro lugar? Yo sí. Por algo fue desterrado del cielo, del reino de los cielos, Luzbel, porque él quería adoración, él quería honores, él quería ser reconocido como alguien para lo cual no fue creado. Entonces vemos cómo la semilla de maldad se reproduce generación a generación, se va reproduciendo, se va reproduciendo. Y generación a generación se ha tenido que batallar con las mismas cosas, porque no las hemos desterrado, porque no las hemos matado de raíz. Pero llega el tiempo que la iglesia profética se levanta y mata toda semilla de Amalek en medio de nuestras vidas. Y bueno, resulta que Amán le dice al rey que le suba los honores, y el rey, yo no sé, el rey era como condescendiente, el rey no sé, a mí este rey me deja algunas cosas que pensar a veces, porque el rey le permite eso. Y dice la palabra en el capítulo 3 que Amán, cuando salía y recorría las calles, el pueblo tenía que darle pleitesía. Pero había un hombre en medio de ese pueblo que no se arrodillaba, un hombre que no le adoraba, un hombre que no reconocía nada en él. Y dice que se mantenía firme, tenía carácter. Vamos a verlo en el versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él, o sea, Mardoqueo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado
que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Yo quiero decirles una cosa: yo no glorifico a Satanás, ni le doy la atención que él no se merece. O sea, para mí, yo no ando prestándole atención a él. Yo tengo que poner mi mirada y mi atención solamente en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Mardoqueo se mantuvo fiel. ¿A quién? A Dios. Leal. ¿A quién? A Dios. Y eso enfureció al enemigo. Cuando usted y yo nos mantenemos fieles y leales, cuando nos mantenemos erguidos delante del enemigo, cuando nos mantenemos de pie delante del enemigo, eso lo irrita, eso lo enoja. Sépalo. Pero como lo leíamos ahora en el Salmo 91, Dios manda a sus ángeles a guardar nuestra vida, a librarnos. Dios nos guarda a nosotros. Y he estado pensando mucho esto en esta semana. Yo no sé de cuántas cosas Dios a mí me libró y me ha librado. Trampas que el enemigo tal vez ha puesto, antidiseños que el enemigo ha querido enviar en contra de mi vida, de mi casa y de la suya también, pero que Dios ha cortado y no han llegado a tocar su vida, y usted ni cuenta se ha dado. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Cuando hay alguien que entiende cuál es su posición, cuál es su lugar. Número 1, la puerta del rey, habitar donde habita el rey. Número 2, ser fiel y leal a ese rey, y no andar de allá para acá haciendo lo que los demás quieren que hagamos, no siendo de doble ánimo, no teniendo dioses ajenos. Yo no tengo por qué postrarme ante una circunstancia, sea como se llame la circunstancia. No tengo por qué. Mi rodilla se dobla y mi corazón se rinde solo ante Dios. He aprendido que ante las circunstancias puedo estar de pie. Puedo hacerlo, porque mi fortaleza viene de Dios. Mi determinación viene de Dios. Y mi batalla la pelea Él por mí. Entonces, era lo que Mardoqueo hacía. Se mantenía firme ante la demanda del enemigo. Y eran enemigos declarados. ¿Por qué? Como les dije, Amán provenía de la simiente o de la familia de Amalek. Pero Mardoqueo era descendiente de Saúl. Entonces, eran enemigos declarados. Es eso de que seguro desde la primera vez que se toparon y se vieron en la calle, se cayeron mal, seguro, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado eso, no? ¿Solo a mí me pasa? Que a veces conoce uno a alguien y desde que lo ve, le cae mal, y uno dice, ay, me cayó mal. ¿Ah? ¿Solo a mí me pasa? ¿Solo a la pastora? Sí, solo a la pastora. Y a veces no es algo en la personalidad de la otra persona, valga la redundancia, es algo espiritual, es un choque espiritual. No es necesariamente, a veces hay que hablar o hacer algo, ¿no? Es un choque espiritual que hay y uno dice, uy, ¿qué es esto? Pasa. En las mejores familias pasa. Así es que no se preocupe. Usted haga lo que tiene que hacer, manténgase firme en lo que tiene que hacer. Y resulta que el enemigo se irrita. Amán se irritó y se enojó muchísimo, dice la palabra. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a buscar a los brujos, a los adivinos, y se fue a buscar hacer suertes. Él creyó que con el ocultismo, que era lo que él conocía y practicaba, iba a poder
cumplir su sueño, su anhelo. Recuerden que era un pueblo que no conocía a Dios. Y él se fue a buscar a los brujos. Y dice la palabra del Señor que se fue a echar suertes. Suerte viene de la palabra pur. Por eso Purim. Purim significa suertes. La fiesta de Purim, suertes. Suertes que el enemigo echó, creyendo que iba a destruir al pueblo de Israel. Pero que no sabía que esa suerte se le iba a venir encima a él. Y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque no hay obra de agorero, no hay brujo que pueda hacer algo en contra de un hijo de Dios que esté en el lugar correcto, a la hora correcta. No lo puede hacer. No hay poder en la tierra que pueda superar el poder de Dios. Y si usted y yo estamos bajo la cobertura del Altísimo, si usted y yo estamos habitando donde el Rey habita, si usted y yo estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no hay de qué preocuparse. Porque no hay fuerza en esta tierra, no hay poder en esta tierra que pueda superar al poder de Dios. Y si Dios tiene su mano puesta sobre usted, si Dios tiene su mano puesta sobre su casa, si Dios tiene su mano puesta en su cuerpo, no hay enfermedad, no hay enviación, no hay trabajo de hechicería y de brujería que tenga el poder para cumplir su antidiseño y su propósito en contra suyo. Esa es la seguridad que yo tengo. Y es lo que me enseña este libro. Es lo que me enseñó esta lectura en estos días. No hay poder del infierno que pueda contra un hijo de Dios posicionado. No hay poder del infierno que pueda en contra de un hijo de Dios que sabe cuál es su diseño, para qué Dios lo llamó y para qué está donde está. Amén. Y dice que pur viene de una palabra muy antigua y significa, vea lo que quería hacer Amán con el pueblo de Israel, vea lo que ha querido hacer Satanás con los hijos de Dios. Pur significa destrozar, romper y aplastar. Eso es lo que significa pur: romper, destrozar y aplastar. ¿Le parece similar a lo que el enemigo dice que ha venido a hacer a la tierra? Porque el enemigo dice que vino a robar, a matar y a destruir. Cuando yo escucho esto, cuando yo leo esto, yo digo, wow, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no hay suerte que valga en contra nuestro. Y dice el versículo 13, ahí mismo, capítulo 3: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. El enemigo quería arrasar con todo. ¿Cuándo? En un solo día. En un solo día quería hacerlo todo. A veces el enemigo levanta antidiseños, levanta planes, y él quiere en un solo día traer la destrucción a nuestra vida, traer la muerte a nuestra vida en un solo día. ¿A usted le ha pasado? No, no le ha pasado, solo a mí, que a veces recibimos una noticia no tan agradable
Y ese día usted dice, hasta aquí llegué. Ya de esta no salgo. Sobre todo cuando hemos recibido diagnósticos que no son tan favorables y no nos ponen el panorama tan bonito, ¿verdad? Uno dice, ay. Bueno, eso era lo que quería hacer el enemigo. Quería en un solo día arrasar con hombres, con mujeres, con jóvenes, con los niños. ¿Usted ha visto cómo está hoy la sociedad? ¿Cuánta violencia hay en la sociedad? ¿Cómo se ha desatado la violencia en medio de los jóvenes? Que en un solo día usted escucha de cuántos pleitos en los colegios. Y pleitos a muerte. ¿Cómo en uno de estos colegios fue un pleito por territorio de bandas, narcotraficantes dentro del colegio? Dentro del colegio. Que uno se queda asustado. Imagínense si ese pleito lo hubieran dejado seguir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos muchachos hubieran muerto ahí? Eso es lo que el enemigo ha querido. Y es lo que anda buscando hoy. Por eso necesitamos mardoqueos que escuchen, que denuncien, pero que también empiecen a profetizar lo que tienen que profetizar sobre toda circunstancia, sobre lo que está pasando. No podemos quedarnos nada más viendo y diciendo qué tristeza. ¿Sabe por qué? Porque casi que el 100% de nosotros tenemos niños y jóvenes en nuestras casas. Si no están dentro de nuestra casa, son personas cercanas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros jóvenes? ¿Estamos hablando con ellos? ¿Estamos conversando? No solamente diciéndole, no haga esto, no haga aquello. No. ¿Usted lo escucha? ¿Usted sabe lo que él vive en el colegio? ¿Sabe con quién se relaciona? ¿Sabe la presión que está viviendo su hijo en el colegio hoy? ¿A qué se está exponiendo su hijo? ¿O creemos que están 100% seguros? Que ahí nada les va a pasar, que ahí nada les va a llegar. Vean, yo le decía a mi hija en estos días, conversando un día de estos, cuando yo estaba en el colegio, hace un poco de tiempo atrás, poquito, mis compañeros, algunos, les gustaba mucho tomar licor. Y en quinto año, cuarto y quinto año, nosotras, las mujeres y algunos de los compañeros sabíamos que ellos andaban las botellas de licor dentro del salveque. No solamente llevaban cuadernos, llevaban las botellas. Y a la salida del colegio ellos se iban a hacer su fiesta. Y al día siguiente nos contaban de lo que hacían. En ese tiempo. Ahora los hijos de nuestros compañeros se drogan antes de ir a clases o antes de un examen. Ellos se drogan y llegan drogados al colegio. En las fajas de los salveques, ahí guardan la droga. Papá, ahí guardan la droga, en las fajas de los salveques. Y eso es lo que llega al colegio. No podemos quedarnos indiferentes, solamente viendo las noticias y diciendo, ay, qué tira. No, hable con sus hijos. Hable con sus hijos. No se asuste, no se alarme, no se asombre de lo que hoy ellos pasan. Ayudémoslos, aconsejémosle, pero sobre todo, metamos el temor de Dios en la vida de nuestros hijos. Metámonos nosotros a vivir bajo el temor de Dios para que su mano nos cubra, para que no seamos presa del enemigo, para que ningún antidiseño que el enemigo envía desde el infierno en contra de nosotros para matarnos, para matar a nuestros hijos, para hacerlos esclavos de un vicio,
para que nada de eso funcione, para que todo eso sea desarmado y desarticulado antes de que llegue a la vida de sus hijos y de los míos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios, con convicciones firmes, sabiendo que tenemos que estar en el lugar y momento correctos para que las cosas caminen como tienen que caminar. Y fue lo que pasó con Mardoqueo. Esto irritó al enemigo y el enemigo fraguó el plan. Y cuando Mardoqueo escucha esto, Mardoqueo se entristece porque Amán mandó a hacer cartas para cada una de las ciudades. Eran como 126 ciudades, ¿verdad, pastor? 126 ciudades las que el rey Asuero gobernaba. 126 ciudades que todas tenían un idioma distinto. Imagínense, mandaron a hacer una carta para cada ciudad con su lenguaje, para que en cada lugar se leyera y empezara a ejecutarse lo que Amán quería. Él quería que el mismo día en las 126 ciudades el pueblo de Israel fuera exterminado. Y al escuchar esto, Mardoqueo se entristece a tal punto que él se viste de humillación, porque dice que se puso cilicio. Y cuando en el Antiguo Testamento se habla de cilicio, se habla de humillación, se habla de un gran dolor, se habla de que las personas se vestían con pieles de camello. A veces se la ponían directamente en el cuerpo, a veces encima de su ropa. Y esto es una piel áspera, dura, que pica, que punza. No es agradable vestirse con esto. Y ellos se vestían y dice que Mardoqueo se fue por toda la ciudad, lamentándose por lo que había pasado en Cilicio, declarando lo que venía, llorando por lo que venía en contra de su pueblo. Dice el capítulo 4, versículo 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. No podía llegar delante del rey a lamentarse. Algo extraño, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros, no sé si es que nosotros nos permitimos esto, pero cuando algo malo nos pasa, ¿qué hacemos? Nos vestimos de cilicio. ¿Y a dónde vamos? A la presencia de nuestro rey. ¿A qué? ¿A llorar? ¿A patalear? ¿A quejarnos? ¿A lamentarnos? A algo que Mardoqueo no tenía permiso de hacer, no tenía autorización. Pero usted y yo nos tomamos esa atribución. Cuando en nosotros hay carácter de Dios, no hay queja, no hay llanto, no hay dolor delante del rey. Tal vez es fuerte lo que le estoy diciendo. Pastora, entonces no puedo llorar. Lloré, pero no en la presencia de Dios por lo que le pasó. Usted delante del rey tiene que mostrar carácter. Usted delante del rey no se queja. Usted delante del rey no patalea, porque no está permitido. Hay un protocolo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se nos ha olvidado o no conocemos el protocolo para estar delante del rey. Cuando el rey entra, usted se pone de pie, usted reverencia, usted habla si el rey le permite hablar, usted irrumpe en su presencia porque no está permitido. Usted habla cuando él le dice a usted que hable.
sino usted tiene que escuchar lo que él tiene que decirle. Pero muchas veces entramos a la presencia del rey y hablamos y parecemos tarabillas, decía mi mamá, ¿verdad? Chachalacas delante del rey, y hable, y hable, y hable, y nos quejamos y le sacamos el rollo de quejas y necesidades. Pero se nos olvida que el rey lo que espera de nosotros es adoración, exaltación, humillación, reconocimiento. Y fue lo que hizo Mardoqueo. Se cayó y no entró delante del rey como él estaba. Y dice en la palabra que Esther se enteró de lo que estaba haciendo Mardoqueo y mandó a uno de los eunucos para que hablara con Mardoqueo a ver qué pasaba. Y Mardoqueo le manda el mensaje con el rollo, con la carta, para que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces Esther se pone en un dime que te diré con Mardoqueo, porque la niña se había desubicado un poco. ¿Sabe por qué le digo esto? Tenemos un concepto de Esther como la reina perfecta. Tenemos un concepto de Esther como la que, como la, no sé, todas queremos ser como la reina Esther. Pero Esther había entrado a ser parte de una cultura que no era la suya. Ella había sido formada y enseñada por Mardoqueo, enseñada en la palabra, enseñada en el conocimiento de Dios, enseñada en los principios, enseñada en la verdad. Pero ella viene a ser parte de Babilonia. Entonces, cuando Mardoqueo le dice, hay algo que hacer, habla con el rey, eres la persona que puede hacerlo. Ella dice, no, yo no puedo. No. Porque ella se había adaptado a la cultura babilónica. Ella seguía el protocolo, ella seguía las ordenanzas, ella sabía que si hacía algo en contra de lo que estaba estipulado, se moría, porque la ley era muy clara, era muy clara. Entonces, vamos a ir al 11, ahí mismo, en ese capítulo. Dice versículo 11. Vea lo que le responde Esther a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Pero ¿sabe qué? A veces necesitamos a alguien que venga y nos jale las orejas. Cuando usted y yo nos ponemos, ay, es que no puedo, ay, es que yo no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que siento que no. Y se sienta, ¿verdad? Y a veces uno comete el error y se sienta como trabado. Es que no puedo avanzar. Es que lo que me pasó fue tan fuerte que me dejó que no puedo de esta. Es que lo que estoy viviendo, es que lo que está pasando no me permite, no puedo. Pero a veces necesitamos un Mardoqueo en nuestra vida. Un hombre, una mujer con carácter que nos sacuda. Un hombre y una mujer con carácter que nos diga la verdad en la cara para que reaccionemos. Y eso fue lo que hizo Mardoqueo con Esther. Vamos a ir al versículo 14. Estas son palabras de Mardoqueo a Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y vea lo que le dice aquí, una pregunta retórica. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué le dijo Mardoqueo aquí? Mardoqueo funcionó como un profeta de Dios, como la boca de Dios que trajo reacción a Esther. Y a veces necesitamos eso. A veces no necesitamos lástima, no necesitamos que nos estén sobando la cabecita y nos digan, pobrecita, no, o pobrecito, no. Necesitamos a alguien que venga con un chuzo y nos punce. Con todo respeto se lo digo. Pero es necesario. Y fue lo que hizo Mardoqueo aquí. Le dijo, si te callas es problema tuyo. De algún lado Dios dará la solución a esta circunstancia. Pero tú te morirás. Vea la palabra que fuerte que le dio Mardoqueo. Tú te morirás y la casa de tu padre perecerán. Mardoqueo no había trabajado en Esther en vano, ni con despropósito. Mardoqueo la había preparado para una asignación, para un momento específico, y era este. A veces necesitamos hombres y mujeres proféticos a nuestro lado, que no solamente estén con nosotros en las buenas, sino que estén en las malas, haciéndonos reaccionar también. Porque Dios no nos llamó a morirnos, Dios no nos llamó a quedarnos botados en el camino, Dios no nos llamó para ser presa en un caño. Feo el ejemplo. Dios nos llamó a nosotros a que nos quitáramos del caño para que el agua circule. Pero a veces necesitamos palabras fuertes que nos sacudan. A veces el mucho amor, el mucho cariño, el mucho cuidado, el mucho, voy a decírselo con cariñito a ver si, no. Llega el momento en que el chuzo es necesario. ¿Para qué? Para reaccionar, para que nos despertemos. Y fue lo que hizo Mardoqueo en ese momento, como la voz profética que Esther necesitaba. Él despertó, activó la identidad nuevamente de Esther. ¿Por qué? Porque Esther había perdido la identidad de hija de Dios en ese momento. Ella era una mujer de Babilonia. Hablaba como una mujer de Babilonia, no como una judía. Entonces lo que hizo Esther, lo que hizo Mardoqueo fue devolverla a su origen. No eres de Babilonia, eres judía y te vas a morir si este edicto se lleva a cabo, y si te quedas callada, tu casa y tú perecerán. A veces nos da mucho miedo hablar. A veces nos da mucho miedo tomar decisiones y marcar la decisión en nuestra casa, en nuestra vida. Con la gente que nosotros nos relacionamos, a veces nos da miedo hablar. Pero ¿sabe qué? Para eso Dios lo llevó a usted donde usted está hoy. No es para que usted y yo hablemos bonito todo el tiempo, es para que hablemos la verdad donde estemos. Para eso Dios nos llamó y nos llevó al lugar en este tiempo donde usted y yo estamos. Es para eso. No es para darle una palmadita en el hombro a la gente y decirle, va a salir, va a cambiar, va a solucionarse. Tranquilo, dele tiempo al tiempo. No, ¿cuál tiempo al tiempo? Tiempo, no. Es vuelva hacia Dios, cambie su vida, tome decisiones. Es lo que nosotros tenemos que hablar. Pero a veces nos ponemos muy elegantes, a veces nos ponemos muy glamurosos para hablar con la gente, y vamos despacito, vamos con cuidado para que no se me ponga con resistencia. Y no, lo voy a hablar de Dios, y le voy a hablar de que cambie su vida, y lo voy a confrontar, sí, pero despacito, porque es que si no se me cierran las puertas. Si usted está donde está, porque fue Dios quien lo llevó, a usted ninguna puerta se le va a cerrar cuando usted hable y haga lo que tenga que hacer. Pero si usted llegó ahí porque fue alguien que lo llevó, porque fue alguien que lo conectó, porque usted cree que fue por su inteligencia y su capacidad, frito está. Pero si Dios es el que lo llevó a uno con diseño y propósito, ninguna puerta se va a cerrar.
cuando asumamos nuestra posición. Y fue lo que tuvo que hacer Mardoqueo con Esther, despertarla porque se había adormecido. Pero no estoy hablando de Esther. La fidelidad y lealtad que muestres a Dios, donde quiera que Dios te haya puesto, donde quiera que Dios te lleve, traerá honra, reconocimiento a tu vida. Porque fue lo que pasó con Mardoqueo. Un día al rey Asuero le dio insomnio y mandó a traer el libro de las crónicas y se dio cuenta algo que estaba escrito de Mardoqueo ahí. Y hablaba del acontecimiento donde él denunció lo que los 12 eunucos querían hacer. Y el rey, en contra del rey, y el rey cuando leyó esto, él dijo, pero no hemos hecho nada para retribuir la acción de Mardoqueo. Y él llamó a sus sirvientes y en ese momento andaba por ahí Amán, andaba en el patio de la casa del rey. Haciendo lo que él creía que iba a darle el resultado que esperaba, y era preparando la horca para Mardoqueo. Y está Amán en la casa del rey, en el patio. Lo manda a llamar y le dice, le pregunta y le dice, es que quiero honrar a un hombre, quiero honrar a alguien, pero ¿de qué forma lo puedo honrar? Y como Amán quería más poder, quería más honra y quería más reconocimiento, él esperaba y creía que el rey estaba hablando de él. Y entonces Amán le propone y le dice, rey, ponle la vestidura real, dale tu caballo en el cual te paseas y que le pongan corona real a este hombre y paséalo por toda la ciudad para que la gente vea y se diga que tú lo estás honrando. Pero Amán esperaba que eso fuera para él. Y cuando el rey le dice, ok, lo vamos a hacer, pero lo vas a hacer tú con Mardoqueo, fue el balde de agua fría para él en ese momento. Yo te tengo una noticia a ti, una muy buena noticia. Cuando eres fiel y leal a Dios, aún el mismo Satanás tendrá que darte a ti, devolverte a ti lo que él ha querido quitarte. Porque si Dios dice, se lo das, el mismo Satanás tiene que obedecer y darte lo que él ha querido quitar de tu vida, darte lo que él ha querido robar de tu salud, de tus finanzas, de tu paz, de todo. Aún Satanás, cuando Dios quiere honrarte, cuando Dios quiere bendecirte por tu fidelidad, por tu lealtad a Él, por tu firmeza delante de Él, aún el mismo Satanás tendrá que darte lo que hoy puedes dar por perdido. Se te devolverá, se te devolverá. Quiero que vayamos a Proverbios 16:33, por favor. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El diablo puede haber planeado en contra tuya lo que él quiera, pero de Dios es la decisión de ese plan.
De Dios es la decisión de que si ese antidiseño te toca o no te toca. Y yo estoy tranquila, yo estoy segura, porque no importa el antidiseño, no importa la suerte que Satanás esté fraguando en contra nuestra, de Dios es la decisión. ¿De Dios? Yo estoy tranquila, estoy segura. El Señor te engrandecerá. Y fue lo que hizo con Mardoqueo. El último capítulo, capítulo 10, versículo 3. Versículo 2, vamos a ir. Y todos los hechos de su poder y autoridad y relatos sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Dios al final lo engrandeció. Y es una promesa vigente para todos, porque Dios le hizo esa promesa a Abraham: te engrandeceré, te haré famoso. Y fue lo que pasó con Mardoqueo. Mardoqueo fue engrandecido y se volvió un hombre famoso. ¿Por qué? Por la lealtad y la fidelidad al rey. Por nunca abandonar su pueblo, su lugar, que era la puerta del rey. Mardoqueo, cuando se enteró del plan que el enemigo tenía en contra de Israel, corrió sí por toda la ciudad, pero regresó a la puerta del rey. Nunca la dejó, nunca la abandonó. ¿Sabes cuál es tu lugar? La puerta del rey. No importa la circunstancia. ¿Cómo? De pie. Tal vez estoy demandando un poco hoy, pero es lo que la palabra del Señor me dice y me enseña. ¿Cuál es mi lugar? La puerta del rey. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo momento. ¿Con cuál actitud? Firme, sin doblegarme, sabiendo que mi confianza está puesta en Él y mi confianza no va a ser defraudada. Iglesia, tienes que aprender a creer y tienes que aprender a posicionarte en el lugar correcto. Que las circunstancias no te lleven de allá para acá, que las circunstancias no te digan qué es lo que debes de decir, qué es lo que debes de pensar, qué es lo que debes de hablar y cuál actitud mantener ante la circunstancia. Tienes que aprender a saber que si tú estás del lado del rey, si estás con él, Dios dará la salida. Amán quería hacer todo en un día y Dios revertió todo en un mes. En el mismo mes que Amán planeó la muerte, la masacre de un pueblo, Dios revertió eso y el pueblo pudo defenderse y el pueblo pudo obtener la victoria sobre su enemigo. Dios puede traerse abajo cualquier plan en un mes. Dios puede revertir una circunstancia médica en un mes. Dios puede hacer un milagro económico en un mes. Pero ¿qué pasa? Tenemos que mantenernos, tenemos que saber cuál es nuestro lugar, tenemos que saber cuál es nuestra posición y cuál debe ser nuestra actitud ante la circunstancia. Dios puede revertirlo todo en un mes. En un mes, en el mismo mes que el enemigo se quiere levantar, hacerte la vida imposible. En ese mismo mes el enemigo será humillado y tendrá que soltar y darte lo que es tuyo por derecho. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo en esta mañana, Señor, a la iglesia. Padre Santo, y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede en sus corazones
quede en su espíritu, Señor. Y sea una palabra de reto, sea una palabra, Señor, que despierte, Padre Santo, el carácter profético en sus vidas, Señor. Padre, que podamos entender en esta mañana cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra asignación, Señor. Y saber que si estamos en un lugar determinado es con diseño y propósito tuyo, Padre. Que nada es por casualidad. Que tú nos pondrás, Señor, a las personas con las cuales tendremos que encontrarnos, Padre, para darles dirección, para darles una palabra, Señor, del cielo, que las active, que las despierte, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, aumenta y madura en nosotros el carácter tuyo, Señor. Padre, imparte de tu carácter en nosotros, que podamos mantenernos firmes ante cualquier circunstancia, ante cualquier diagnóstico, ante cualquier pronóstico, Señor, que no parezca tan bueno a nuestros ojos, a nuestros oídos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, yo declaro, Señor, que en este mes, Padre, que en este mismo mes, toda situación adversa, todo lo que el enemigo ha fraguado, todo antidiseño del infierno que se ha querido levantar en contra de tu pueblo, en contra del propósito, en contra, Señor, de la vida espiritual de tus hijos, Padre Santo, hoy queda anulado, Señor, y se revierte, Padre Santo, en este mismo mes. Se revierte, Padre, en bendición, en honra, Señor, en provisión, Padre, y en reconocimiento para tus hijos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.